Bien. Vasco, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ignacio? ¿Todo bien vos? Bien. Te hago una pregunta porque me fijé en la corrección del ejercicio que era para ayer y me pusiste que había elegido el combo 3, o sea, que me corregiste con el combo 3, que me faltaban un par de consignas, pero sí hice el combo 2. Ujú. No, entonces tu selección de ejercicios de alguna manera no era coherente con eso. A ver, espérate. Déjame que lo anoto y lo reviso con esa consigna. Me dijiste que seleccionaste combo 2 entonces, Ignacio. Sí, el 2 y el 8. Eh, el combo 2 y 8. Ah, los ejercicios 2 y 8. O el Sí, combo 2. sí, ejercicio 2 y 8, que era el combo 2, creo, si no me equivoco. Espérate, ¿eh? Bien. Combo 2. 2 y 8. Sí, perfecto. Bueno, dale. Majo, Mira, yo tengo una pregunta. sí, ¿quién está? Ah, Maya, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y Eh, vos? Todo bien. Tengo una pregunta. Vi que en las fechas de finales figura que hay final de metodología. ¿Es así? No sabía. Hay recuperatorio, no hay final. Ah, perfecto. Listo. Sí, ahora igualmente al final de la clase lo explico porque ya están confirmadas las fechas, así que ahí las mostramos y vemos el horario y todo. Pero Dale, si buenísimo. fecha no de final es de recuperatorio y se accede a esa instancia si en la ponderación de todos los componentes de la nota te da menos de 4. Perfecto. Después nos contás un poco del parcial, por favor. Sí, También. obvio. Hoy vamos a hablar de eso. Bueno, muchachos, de a poco esto se va poblando. Si tienen alguna consulta, me van diciendo. Bueno, vamos a esperar un minutito más para que más o menos lleguemos al número que somos siempre. Bueno, ya casi estamos en I35. Vamos a ir arrancando, si les parece. Voy a compartir la pantalla. Hoy tenemos varias cosas que cubrir, así que no me quiero atrasar demasiado. ¿Ahí me están viendo en pantalla completa? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por los trabajos. Ya hoy, para el mediodía ya había visto todos, así que, y todos la verdad que muy bien, así que gracias por eso. Hoy de alguna manera le vamos a dar cierre a la unidad core de metodología del curso. Después nos vamos a dedicar a otros temas por ahí un poco más aplicados, pero los conceptos más importantes de la materia los vamos a dejar cubiertos con la sesión de hoy. Así que estamos cumpliendo una etapa.
Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? Concretamente, primero, a repasar algo que ya habíamos dejado planteado en sesiones anteriores cuando empezamos a hablar de diseños de investigación y de distintos tipos, que teníamos varianza y proceso, repasar un poco esta noción de inconmensurabilidad, ¿sí? Por dónde pasa, y dónde están las diferencias entre los diseños de varianza y proceso, a modo de repaso, describir las principales diferencias entre metodologías cuantitativas, que fue, digamos, un poco lo que terminamos de cerrar la semana pasada, y hoy nos vamos a meter mucho más de lleno en las metodologías cualitativas y cómo se distinguen de todo el resto que vimos hasta ahora. Vamos a ir a definir las metodologías cualitativas más frecuentemente utilizadas, que también llamamos tradicionales, y vamos a ver los distintos tipos de fuentes de estos métodos cualitativos, ¿sí? Con foco en las fuentes primarias. ¿Se acuerdan que cuando vimos diseños de varianza hicimos bastante hincapié en las fuentes primarias también, porque le dimos bastante longitud de tratamiento, por ejemplo, a las encuestas, ¿no? Que es una fuente primaria muy importante dentro de los diseños cuantitativos? Vamos a hacer lo mismo en los diseños cualitativos, ¿sí? Y finalmente podremos entender y describir los principales desafíos asociados a hacer investigación cualitativa, ¿sí? Algo fuimos incoando a lo largo de todas estas sesiones, pero hoy de alguna manera vamos a tratar de darle un cierre al mundo de los diseños de proceso. La verdad que trabajamos bastante dentro del mundo de varianza, porque el mundo de varianza es bastante variado, precisamente, y hoy trataremos de hacer un raconto del mundo de proceso y las metodologías cualitativas que típicamente estos diseños reclaman, ¿no? Pero antes de pasar, ¿sí?, a describir toda esa parte, un breve repaso y cierre de lo anterior, ¿sí? La sesión pasada me dejé un as abajo de la manga, porque no le entramos a retomar la charla de Mona Chalabi, que es bastante provocativa, ¿no? Porque uno veía el Padlet y también se reflejaba eso, uno las termina de escuchar a Mona y se queda como un poco perplejo, ¿no? Es como que remueve un poco el avispero, porque levanta temas respecto al uso de encuestas, al uso de datos cualitativos, que son un poco, ¿no? Son un poco incómodos, porque de alguna manera revelan las limitaciones, que tanto podemos confiar o desconfiar de las encuestas. Ella la verdad es que es muy pragmática acá al respecto, y da algunos consejos, la verdad que muy útiles. Apela también a las bondades de la visualización, y eso es algo en que ella se especializa. De hecho, yo no sé si alguno lee el diario The Guardian, pero ella es columnista habitual de The Guardian, y frecuentemente, digamos, aparece en su columna sus famosos dibujos, ¿no? Que ella también habla al respecto en la charla. Entonces, como recomendaciones finales a la hora de trabajar con datos cuantitativos, que es lo que hicimos para hoy, ¿no? El famoso TATT y todo lo que hicimos en las últimas 2 o 3 sesiones. ¿Cómo quedar confortado a la hora de trabajar con este tipo de datos? Bueno, lo primero es tener en cuenta de que cuanto más heterogénea es la población objetivo, o sea, la población que estamos analizando, que estamos investigando, vamos a necesitar un mayor tamaño de la muestra, ¿sí? Porque para que la muestra sea realmente representativa, no podemos subrepresentar ninguna característica de la población. Y si en esa población hay mucha variabilidad, bueno, tendremos que ir a buscar una muestra lo más grande posible. Lo bueno es que hoy por hoy la tecnología nos ayuda mucho en ese sentido, y las muestras pueden ser realmente muy grandes, ¿no? Vivimos en un mundo de Big Data, y hoy por hoy, con un aparatito, con un celular muy pequeño, podemos recolectar un montón de datos, ¿no? Y realmente llegar a un entendimiento bastante profundo de qué es lo que está pasando a nivel agregado. Y después quedarse de alguna manera con paz mental, ¿sí? Teniendo en cuenta de que las estadísticas no son perfectas, pero sí muy útiles, y sí terminan ayudándonos a tomar decisiones importantes, ¿no? Mona Chalabi hablaba de que si no hubiese estadísticas,
es casi imposible la tarea política, digamos, ¿no? Cómo el gobierno toma decisiones si no tiene datos, ¿no? Sobre los cuales decidir. Entonces, un criterio de credibilidad, precisamente, y de alguna manera una forma de fiarse de los datos, es que los datos nos transparenten también la incertidumbre de los mismos, ¿no? Cuando un dato reclama ser así como muy preciso, ¿se acuerdan que ella contaba justamente la anécdota de la última elección en Estados Unidos, la cual salió ganando Donald Trump, que fue como una sorpresa, ¿no? Ella decía, bueno, en aquel momento la victoria de Hillary se anunciaba hasta con decimales, ¿no? Cuando un número reclama tanta exactitud, bueno, ahí sospechar un poco, ¿no? Porque cuando la incertidumbre no se transparenta, hay que sospechar, ¿no? Y los criterios que Mona da, la verdad que son muy útiles, y transparentar el proceso, fijarse en el instrumento, que es el cuestionario, ¿no? Que se usó, y la metodología también nos ayuda a ganar confianza en los datos, ¿no? Entonces, y finalmente, algo que también discutíamos al final de la clase anterior, a la luz de también todo lo que Mona nos trae y lo que hace habitualmente en su columna en The Guardian, las visualizaciones son importantes, ¿no? Y ayudan a comunicar no solamente de forma atractiva, sino de forma efectiva los resultados de una investigación, ¿sí? Así que no dejar de usarlas, porque realmente son dispositivos de comunicación muy, muy, pero muy útiles. Bien, y eso es como para darle un poco de cierre, juntando un poco la unidad de estadística descriptiva de la vez pasada y la última charla TED que nos tocó ver, ¿sí? Va a haber una más esta semana, pero les prometo que ya es la última. Creo que agoté todas las charlas TED del universo que hablan sobre aspectos de metodología de la investigación. Yo creo que en cualquier momento TED me va a venir a buscar por stalker, pero ya está. Hoy es la última y les prometo que con esto me detengo. Bien, entonces, un poco repasando lo que veníamos viendo, retomando desde diseños de investigación a esta parte, sabemos que tenemos dos grandes mundos en el mundo de los diseños de investigación. El mundo de varianza, que lo tenemos bastante bien cubierto, ¿sí? Con mucho foco en las preguntas causales, ¿sí? Los diseños de varianza están sobre todo interesados en entender los antecedentes y las consecuencias de un determinado fenómeno, y típicamente tienen la forma de una variable dependiente en función de varias independientes. Hoy nos adentraremos en este otro mundo, que lo hemos dejado planteado, pero todavía no lo tenemos muy, muy explorado, muy bien mapeado, que es el mundo de los diseños de proceso. Y acá las preguntas de investigación son más bien distintas, porque me interesa cómo el cambio se desarrolla, ¿sí? Cómo un fenómeno emerge, cómo se desarrolla, cómo evoluciona en el tiempo, y si es que hubo algún cambio, ¿sí? Acá no nos interesa tanto dar cuenta de un outcome o de los antecedentes y consecuencias, sino de los mecanismos generativos, ¿no? Esta idea de proceso, de dar cuenta de un proceso. Y generalmente la forma que tienen este tipo de diseños de investigación es que sigue habiendo una, entre comillas, variable dependiente, que es nuestro outcome de interés, pero no en función de otras variables, sino de eventos y de narrativas. ¿Sí? Es otra postura, ¿sí? Otra cosmovisión. La unidad de análisis, que es al nivel en que yo focalizo el estudio, al nivel que recolecto los datos, cruza los dos tipos de diseños, ¿no? En general, como estamos en management, lo que nos interesa recabar datos e investigar es acerca de entidades organizacionales, nos interesa el mundo de la organización. Y eso a distintos niveles, al nivel de la industria, al nivel de una díada, o sea, la relación entre dos empresas, al nivel de una sola empresa, al nivel de un equipo, al nivel de lo que le pasa al individuo, lo que pasa con un producto, etcétera. Pero cualquier realidad organizacional que camina, la estamos agarrando con nuestra investigación, sea tanto de varianza como de proceso. El horizonte temporal en los diseños de varianza podía ser tanto de corte transversal como longitudinal, o sea, la foto, ¿sí? En un punto en el tiempo, o que haya una línea de tiempo y mirar cómo evoluciona una variable en un periodo determinado.
Ahora, en el mundo de proceso, el horizonte temporal es necesariamente longitudinal, ¿sí? Porque hay una secuencia temporal implícita cuando yo estoy mirando un proceso. Primero pasa algo, después pasa otra cosa, después pasa otra cosa, ¿sí? Tengo una secuencia temporal implícita en un diseño del proceso, ¿sí? Si quiero dar cuenta de la evolución de algo, ¿sí? Y finalmente, las metodologías que voy a usar en un mundo y otro, en los de varianza, van a ser fundamentalmente cuantitativas, y en los diseños de proceso las metodologías van a ser fundamentalmente cualitativas. ¿Sí? Esto nos vamos a dedicar bastante durante el día de hoy, entender un poco los rudimentos de las principales herramientas que tenemos de este lado del mundo, digamos, ¿no? En este mundo de los diseños de proceso. Ahora, esto lo habíamos visto al principio, ¿sí? El tema de los supuestos filosóficos que subyacen un tipo de diseño de investigación y otro. Y cuando hacemos investigación de varianza suponemos una realidad objetiva, ¿sí? Esto de realismo, objetividad, ¿sí? Evidencia basada en los datos, estática comparada, ¿sí? Esto de la estática comparada probablemente le suena de economía, de macro, ¿no? Muevo una variable y qué pasa con el resto, de leyes subyacentes, ¿sí? Y estos son básicamente los principios que me permiten usar metodologías cuantitativas, que yo puedo contar qué pasa en el mundo real, sí puedo contar esos elementos de la realidad y los puedo medir. Ahora, en el mundo de procesos, si quieren, la realidad es un poco más fluida, porque suponemos que la realidad se construye en el diálogo interpersonal, es una construcción social, hay percepción, hay más subjetividad, es más experiencial el fenómeno, hay mecanismos generativos, ¿sí? Es otra cosmovisión del mundo, ¿sí? La cosmovisión en varianza es una cosmovisión más bien realista, mientras que la de procesos más constructivista, más subjetivista. Entonces, dado esta discrepancia tan fundamental en los supuestos filosóficos de uno y otro diseño, hablamos de inconmensurabilidad, ¿sí? No son con diseños comparables, sino que cada uno debe ser entendido en sus propios términos. Y estos supuestos de cada diseño también de alguna manera se reflejan en las metodologías que se usan en un mundo y en otro. ¿Sí? Y ahora vamos a tratar de entender un poco la naturaleza de los métodos cualitativos en contraposición a los cuantitativos, que ya son más familiares, pero vamos a hablar más en términos de los supuestos que subyacen su uso, que es una perspectiva que por ahí no tenemos tan presente. Lo que tenemos más presente es, por ejemplo, el ejercicio que hicimos para hoy, ¿no? De calcular, de usar medidas, de ponerlos en práctica, digamos, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos supuestos que nos permiten usarlos o movernos en un tipo de diseño y otros? Lo que vamos a tratar de repasar en las próximas slides, ¿no? Los métodos cuantitativos son útiles para capturar datos duros, ¿sí? Datos duros, ¿no? Y esto suena a lo que decíamos recién, ¿no? Del supuesto realista, de que hay una realidad objetiva que se puede contar, que se puede medir, que se puede tangibilizar. Los datos son reducibles en variables, la confiabilidad es su principal virtud, ¿sí? Los datos tienden a carecer de contexto, ¿sí? En el sentido de que, no sé, el PBI de tal año es tanto, ¿sí? Pero no es que ese número te cuente una historia, te da un número, ¿sí? En el mundo de los métodos cualitativos es bastante distinto, porque cada dato tiene una historia alrededor, ¿sí? Hay múltiples casos, múltiples sujetos, se trata de relevar una muestra grande, probabilística, ¿sí? Donde todo el mundo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Son datos y métodos que son conducentes al análisis de tipo estadístico o econométrico, pero bueno, la econometría no es otra cosa que la estadística aplicada a la economía, digamos. Y con bastante desapego del investigador, ¿sí? Porque los números los tabulo, los calculo, ¿sí? Pero no los someto a ningún otro tipo de interpretación más allá de la cuenta que hice, ¿sí?
En el mundo de los métodos cualitativos tiene mucho peso el how, ¿sí? En cómo suceden las cosas, ¿sí? Son métodos muy útiles para explorar y captar significados culturales, ¿sí? ¿Qué significa o cómo percibe un cierto grupo un determinado fenómeno? El foco está justamente en los procesos de interacción y en los eventos. La validez más que la confiabilidad y la autenticidad, ¿sí? Que suene a auténtica la historia, su principal virtud. ¿Qué tan plausible es? ¿Sí? No tengo ninguna medida de confiabilidad en el mundo cualitativo, pero si tengo una historia que es plausible, eso es una virtud, digamos, ¿no? Acá la información es muy rica en el contexto en el que sucede. En general, el tamaño muestral o los casos y los objetos son más bien pocos, ¿sí? Tengo pocos datos, pero mucho detalle, ¿sí? ¿Se acuerdan acá la charla de Trisha Wan, ¿no? Que hablaba justamente de el Big Data, que es el mundo de los métodos cuantitativos, y el Thick Data, ¿no? O sea, la idea de Thick Data es pocos casos, pocos sujetos, pero muy ricos en contexto. El muestreo es más bien propositivo. Voy a quien sé que me va a dar la información que yo necesito, porque está experimentando esa situación, ¿sí? Porque es un agente o un informante relevante a lo que yo quiero entender. Y en vez de hacer análisis estadísticos, lo que se hace acá es lo que se llama coding, ¿sí? Análisis temático sobre el texto, sobre la narrativa, ¿sí? Lo que se hace es, por ejemplo, se desgraba lo que pasa, por ejemplo, en una entrevista o en un focus group, y se codea, o sea, se trata de extraer temas subyacentes relevantes del texto, más que de los números, ¿sí? Hay análisis de texto, más que un análisis estadístico numérico. Y finalmente, acá el investigador se mete de lleno, ¿sí? Hablábamos del investigador desapegado en el mundo cuanti, ¿sí? De que toma datos, los mide, los cuenta, y da cuenta de los resultados, pero acá el investigador tiene que meterse en la narrativa, interpretarla, tratar de abstraer, entender cuál es el sentido de lo que me está diciendo el otro, y eso requiere claramente una inmersión mucho mayor de parte de quien investiga, ¿sí? No es fácil hacer buena investigación cualitativa, es tarea difícil y requiere de mucha arte y de mucha piel fina. En general, el investigador cualitativo es un tipo, digo tipo hombre-mujer, ¿no? Que tiene habilidades interpersonales muy finas, tiene una sensibilidad y un trato muy fácil con la gente, ¿sí? No es para cualquier persona hacer este tipo de investigación. De alguna manera hay como una especie de ventaja competitiva en la persona del investigador en hacer un tipo y en otro. Personalmente yo hago bastante más investigación cuantitativa que cualitativa, porque me cuesta más meterme en los datos, me cuesta más tomarme ese tiempo para conversar, para entender, para meterme, y habiendo también un poco, ¿no? Tiene también mucho que ver el entrenamiento, ¿no? Yo soy economista de profesión, en su momento hice una maestría en econometría, entonces es como que manejar datos y números me es muy fácil, ¿sí? Entonces, para meterme en diseños cualitativos, tengo que hacer un esfuerzo adicional, porque no es lo que me sale más natural. Y hay personas que les pasa exactamente al revés, ¿sí? Meterse en los números les parece una tarea totalmente antinatural, pero salir a hacer un focus group, a conversar con gente, es mucho más connatural a su propia persona. ¿Sí? Acá la persona del investigador depende mucho, ¿sí? De qué tipo de investigación termine haciendo. Bien, siguiendo con esta idea del rol del investigador, en el mundo cuanti, el investigador es más un espectador objetivo, ¿sí? El instrumento, o sea, la forma de medir, la forma de cuantificar, es lo que termina tomando más protagonismo, ¿sí?
Lo que es clave es que trate de sacar conclusiones en base a una muestra que sea representativa y tiene un buen manejo de las herramientas estadísticas, ¿sí? Entonces, básicamente los procesos en este tipo de investigación tienen que ver con preguntarse, ¿sí? Con la pregunta, con formular la pregunta con cierta precisión, ¿sí? Le estuvimos dedicando bastante tiempo a este proceso y nos dimos cuenta que era un puntapié inicial muy importante. Una vez que está formulada la pregunta, ir al campo y computar, y después reportar los resultados. Ahora, en el mundo cualitativo, acá no es un espectador de afuera, sino que es un observador participante, ¿sí? Sale al encuentro los que están de alguna manera metidos adentro de la situación. El investigador mismo es el instrumento, ¿sí? Para tratar de decodificar la realidad. Cuestiona tanto formal como informalmente, ¿sí? Porque también buena parte del trabajo de un investigador cualitativo no solamente tiene que ver con interpretar lo que la gente dice, sino también lo que no dice, ¿sí? Por ejemplo, lo que está diciendo la gente con su lenguaje corporal. Puede decir o no condecir con lo que te está diciendo narrativamente. Esto nos pasa a todos, ¿no? Escucha y reflexiona, o sea, es un investigador bastante más reflexivo, esa de alguna manera su herramienta más poderosa, su capacidad de escucha, su capacidad de reflexividad, más que manejar software estadístico, ¿sí? Y los procesos acá son, naturalmente, formular una buena pregunta de investigación, ¿sí? Con precisión, pero después salir a la búsqueda de las personas, ¿sí? E interpretar, ¿sí? Esas narrativas. ¿Sí? Nuevamente, esto de la importancia de la reflexividad, esto de que el investigador cualitativo sobre todo escucha y reflexiona. Tipos de razonamientos que uno usa en un mundo y otro. En el mundo cuanti es el ejemplo tradicional del razonamiento hipotético deductivo, ¿sí? Que va desde lo general, si tengo una teoría, un marco teórico, que me anticipa qué es lo que va a pasar, y después lo que hago es computar qué pasa en la realidad, qué es lo que me dicen los datos para verificar, ¿sí? O sea que va desde lo general a lo particular. Mientras que en el mundo de la investigación cualitativa el tipo de razonamiento es prácticamente al revés, ¿sí? Es lo que llamamos razonamiento inductivo. Va desde lo particular a lo general, ¿sí? A lo que le pasa a cada sujeto, y ver si después, o sea, la observación, que es lo primero que tenemos acá en la slide, entender si hay algún patrón en la literatura existente, ¿sí? Para formular alguna hipótesis tentativa de lo que es lo que está sucediendo en el campo, y formular una teoría que pueda dar cuenta, dar una explicación plausible e interesante de por qué esa observación pasa, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que la dirección, digamos, va al revés de un tipo de razonamiento y otro, ¿sí? Yo parto de la teoría, ¿sí? De lo general a lo particular, mientras que en el razonamiento inductivo, en realidad parto de la observación, ¿sí? Pero la teoría viene después, ¿sí? Es como que es al revés el mecanismo, más que el mecanismo, el tipo de razonamiento que yo empleo, ¿sí? Para hacer teoría y para hacer investigación con un tipo y otro de metodología. Vamos a ir una o dos slides más y hacemos un cortecito. Diferencias respecto a la forma de recolectar datos y resultados en un mundo y otro. En el mundo cuanti, ¿sí? Ya se imaginarán, encuestas, base de datos, son mis principales fuentes. La investigación se realiza, o sea, la recolección de datos es, no necesito estar dentro de la empresa que estoy investigando. Sí puedo recolectar, ¿sí? Datos con una encuesta, estando sentada en mi computadora, mandándola por mail, ¿sí? Y lo mismo usando una base de datos. ¿Sí? No necesito estar adentro de la organización que estoy mirando, que estoy tratando de investigar. En ese sentido, la recolección de datos es off-site, ¿sí? Afuera del sitio.
Y los resultados son generalizables a un amplio rango de contextos. Tengo muchos datos, entonces puedo decir que en promedio, ¿sí?, esos resultados valen en un rango amplio de distintos contextos, de distintas organizaciones. Ahora, las fuentes en el mundo cualitativo son entrevistas, observaciones, ¿sí? Observar reuniones es una forma muy frecuente de hacer investigación en el mundo cualitativo. Análisis de texto y documentos, esto no necesariamente lo tengo que sí o sí hacer adentro de la empresa, pero fundamentalmente o mayoritariamente, mi tiempo como investigador está on site, digamos, en la investigación, en la organización que yo estoy tratando de evaluar, de investigar, o con el grupo de personas que estoy tratando de trabajar, ¿sí? Tengo que estar necesariamente yo implicada. Hablábamos recién de que en la investigación cualitativa, el investigador es el principal instrumento, con lo cual hay que salir al campo uno mismo, ¿sí? La recolección de datos en este caso es on-site, hay que estar ahí. Y los resultados serán muy ricos y en detalle, habrá mucha información de contexto, narrativas ricas, esto del thick data, pero estarán acotados a un contexto bastante específico. La posibilidad de generalizar no es propia de este mundo, sino es más bien propia del mundo de varianza. Bueno, voy a la última slide y hacemos un corte acá de este gran contraste entre un mundo y otro, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de calidad de la investigación cuantitativa y cualitativa? ¿Sí? Algo que hablamos bastante cuando vimos administración de encuestas, el mundo cuanti, validez. ¿Sí? Que mi instrumento de medida, la encuesta que yo utilice, ¿sí?, realmente esté capturando los conceptos, ¿sí?, que yo realmente quiera estar evaluando. ¿Sí? Que la encuesta sea válida, que el instrumento sea válida. Que el instrumento también sea confiable, ¿sí? Que yo cada vez que mido una variable obtenga un resultado muy similar, ¿no? Que me dé un número distinto todas las veces, ¿no? Que la medida sea estable, que haya consistencia, que haya robustez. En cambio, en el mundo quali no existe tal criterio de validez, pues yo no tengo variables que miden, ¿sí? Pero un criterio de calidad es que la historia de la cual yo esté dando cuenta sea una historia plausible, ¿sí? Es una historia creíble. Que además haya transferabilidad y transparencia en el proceso, o sea, que yo pueda exactamente dar cuenta de cómo recolecté esos datos, de tal manera de que si viene otro investigador y sigue exactamente mi proceso y los pasos que yo fui dando, obtenga conclusiones muy similares. ¿Sí? Eso es lo que significa transferibilidad y transparencia. O sea que si yo transparento mi proceso, ese proceso es transferible, ¿sí?, a otro investigador, y así como hablamos de estabilidad en las medidas en el mundo cuantitativo, en el mundo cualitativo, si entra otro investigador y analiza esa misma muestra de sujetos, debería sacar conclusiones bastante parecidas, ¿sí? No exactas, ¿sí?, porque no tenemos medidas cuantitativas en el mundo cualitativo, pero con un poco de sentido común, esas conclusiones deberían parecerse y mucho. ¿Ok? Bueno, hasta ahora hemos contrastado metodologías cuanti y metodologías quali. ¿Vamos bien hasta acá o alguna duda en el camino? Todo bien. Vamos bien. Buenísimo. Bueno, ahora entrando propiamente al mundo quali, en sus propios términos, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos cualitativos que más frecuentemente se usan en investigación en management? Hay básicamente 4 grandes métodos, ¿sí? Hay más, pero estos son como el top 4, digamos, de los que se usan con mucha más frecuencia. Tenemos, por un lado, la etnografía, ¿sí? La investigación etnográfica, probablemente algo de etnografía hayan visto en marketing, ¿sí? La investigación etnográfica en realidad viene de la antropología, ¿sí? Y lo que implica hacer es una inmersión en los patrones culturales
las perspectivas de las personas, estudiándolas en su hábitat natural, o sea, meterse en la realidad en el día de las personas y observar qué es lo que pasa, ¿sí? Como un observador participante. Esa es la etnografía. Después tenemos los casos de estudio, ¿sí? Que lo que hace es examinar en detalle las características de una entidad, una organización, de la vida real, utilizando múltiples fuentes, ¿sí? No solamente yo entro en una organización y puedo, por ejemplo, entrevistar a buena parte de su staff, sino que también puedo mirar qué es lo que está pasando en la organización, triangulando con documentación que produce la misma empresa, no solamente narrativas de gente que trabaja dentro de la organización, sino, por ejemplo, observadores de fuera, por ejemplo, inversionistas, en fin. Agarro múltiples fuentes, ¿sí?, para hacer sentido de qué es lo que pasa en ese determinado caso. Después el tercer método se llama, en inglés se llama Grounded Theory, la traducción un poco, esto es como el doblaje feo de algunas películas, se suele llamar teoría fundamentada, pero cuando hacemos Grounded Theory lo que hace el investigador es investigar un fenómeno anclado en un contexto muy particular y lo compara y lo contrasta con teoría preexistente, ¿sí? Para ver si lo que está pasando en ese contexto particular se condice o no se condice con lo que sabemos, ¿sí?, acerca de este tipo de eventos, de fenómenos. Y finalmente tenemos el Action Research, que es lo más parecido a la consultoría que conocemos, ¿sí? El Action Research es una metodología de investigación aplicada, ergo está como muy orientada a solucionar problemas concretos, y lo que hace el investigador es trabajar conjuntamente, mancomunadamente con los personajes que están implicados en una situación problemática, ¿sí? Ayudarles a hacer sentido y ayudarles a encontrar una situación, no una situación, pero una solución a ese desafío que están enfrentando, ¿sí? Y tratar de, con la mayor objetividad posible, reportar el proceso a partir del cual alcanzan esa solución, ¿sí? Con lo cual es como que el investigador es juez y parte, porque por un lado dispara todo un ejercicio de pensamiento y de solución de problemas adentro de una organización, pero al mismo tiempo trata de objetivamente dar cuenta del proceso a partir del cual esa organización encuentra la solución a su problema. Es un tipo de investigación bastante cuestionado justamente porque es muy difícil mantener la objetividad a la hora de ser parte de un proceso, de tratar de encontrar la solución a un desafío. Pero es un tipo de investigación totalmente válido, ¿sí? Y desde ya que muy útil, ¿no? Porque uno entra al campo y facilita una serie de procesos para tratar de ampliar los horizontes, ampliar las expectativas, ampliar el lente de la visión de una organización, y realmente ayuda y ayuda mucho. Bien. Vamos a hablar un poquito de fuentes, ahora de las metodologías cualitativas. Habíamos dicho de que las principales fuentes primarias eran las entrevistas y las observaciones, ¿sí? Y después tenemos fuentes secundarias también, así como en el mundo cuanti tenemos las bases de datos, también tenemos documentación y texto, ¿sí?, que nos ayudan de alguna manera a triangular, ¿sí? Esta idea de triangulación es muy importante en la investigación cualitativa porque es una forma de validar, ¿sí?, que haya algún correlato externo, algo que dé testimonio, ¿sí?, de lo que la persona me está contando acerca de la organización. Por ejemplo, lo que es muy típico mirar, ¿sí?, cuando uno hace investigación cualitativa es, no sé, por ejemplo, si viene un manager y dice, no, porque hace 3 años que a la empresa no le está yendo bien, bueno, habrá que ir a los informes financieros de los últimos 3 años y verificar que efectivamente los números estén mostrando una tendencia a la caída, ¿no? Y
hoy por hoy una tendencia muy fuerte en investigación cualitativa es usar el texto mismo, que viene de lo que la misma gente dice en las redes sociales, ¿sí? Hoy por hoy Twitter es una fuente, Instagram es una fuente, Facebook es una fuente, muchísimos investigadores miran la dinámica de las redes y cómo la mirada de muchos actores distintos informa lo que va pasando, no solamente en la red en sí, sino en el mundo real, ¿no? Porque también las empresas toman decisiones en función de lo que la gente postea, dice, opina, siente, piensa y manifiesta por esos canales, ¿no? Bien. Entonces dijimos que íbamos a hacer foco en las fuentes primarias, y claramente una fuente primaria por excelencia en la investigación cualitativa es las entrevistas, ¿sí? ¿Qué es una entrevista? Ustedes ya lo saben, es una cosa muy intuitiva, pero para dar una definición un poquito más académica, decimos que una entrevista es una conversación propositiva, o sea que yo realmente voy a buscar algo concreto, la planeo, la diseño esa conversación, por eso dices propositiva y guiada, para obtener información relacionada a la pregunta de investigación. Y nuevamente, el faro ilumina todo este proceso siempre, todo termina, todo al final del día nos devuelve a la original pregunta de investigación. Y hay dos grandes tipos de entrevistas. Están las entrevistas estructuradas, ¿sí? Que tienen un cuestionario fijo. Acá el investigador entra al campo con preguntas muy específicas a replicar en todos los participantes por igual, ¿sí? A todas las personas que pasan por mi investigación le pregunto exactamente lo mismo. Puede incluir algunas preguntas de lo que llamamos precalentamiento, ¿sí? De hola, ¿cómo estás? Cómo está el clima, etcétera, y algunas de seguimiento, que se llaman en inglés probes, o de sondeo, cuando uno necesita que, por ejemplo, el participante aclare algún aspecto de su respuesta, algo que no se entendió, algo que quedó medio incompleto, ¿sí? Tampoco es que uno pregunta como si fuera un robot, ¿sí? Sigue siendo una conversación que tiene que fluir naturalmente, por eso siempre está este elemento de las preguntas de precalentamiento, que es de alguna manera entrar en el ambiente de la conversación, y las de seguimiento, de sondeo, si hay algún aspecto que hay que clarificar. Y después están las que son tremendamente frecuentes en la investigación cualitativa, que son las entrevistas no desestructuradas, pero sobre todo las semiestructuradas. ¿Sí? Uno tiene un cuestionario no tan fijo como en el caso de las entrevistas estructuradas, pero sí tiene lo que se llaman los talking points, ¿no? O sea, yo quiero hablar de determinadas cosas y quiero sacar información sobre determinados temas, ¿sí? No es que voy al campo así, sin guía y que todo fluya, sino que realmente quiero, ¿sí?, que se cumpla el propósito de la entrevista, ¿sí?, tener una conversación propositiva. Entonces tengo que tener una cierta guía, aunque no es tan rígida como en el caso de las entrevistas estructuradas. El investigador entra al campo con un plan flexible, es lo que decíamos recién, intenta abordar un tema, un problema de investigación en términos amplios, ¿sí?, tratando de hacer buenas preguntas de tal manera que la persona que tengo delante se explaye, ¿sí?, me cuente, ¿sí?, expandan la información, ¿sí?, que no sean preguntas de sí, no, blanco-negro, sino que la persona realmente pueda dar una respuesta abierta y bastante comprensiva de cuál es su visión sobre el tema. Por eso decimos acá que alienta a los participantes a elaborar las respuestas, ¿no es cierto? Proveer detalle, matices a la situación de la organización que yo estoy tratando de observar, de explorar. Y tenemos un segundo tipo de entrevistas, ¿sí? Las primeras eran más bien de carácter individual, donde está el entrevistador con un participante, un one-on-one, un tete-a-tete,
Pero también tenemos las entrevistas grupales, ¿sí? Las más conocidas son los focus groups y también los paneles de expertos, ¿sí? El focus group, ¿para qué está? Bueno, en general son también tratar de extraer consumer insight, ¿sí? Fines exploratorios, no necesariamente representativos, pero tratar de evaluar ciertas tendencias y cómo eventualmente resonarían, ¿sí? en nuestros clientes. Típicamente son grupos de no más de 8 o 10 participantes con algún moderador en la discusión, son conversaciones desestructuradas, ¿sí? Nuevamente esto de que trato de que la persona se explaye, me dé detalles, buscar insights, y muy utilizado en el desarrollo de nuevos productos. Probablemente estos temas les resuenen o les suenen familiares de marketing porque son herramientas muy utilizadas en ese contexto. Y después los paneles de expertos, ¿no? Cuando yo convoco a especialistas independientes, donde estoy buscando gente que tenga buenas credenciales, que realmente esté entendida y embebida en el tema, y que puedan representar a distintos grupos de interés como para yo tener una visión amplia sobre alguna temática, ¿sí? Bien. Algunos tips muy prácticos. Probablemente esta slide termine de hacer muchísimo sentido cuando miren la charla TED de hoy más tarde. Hay una charla TED en el campus que tienen que completar un Padlet para la semana que viene, después vamos a dar las consignas, pero quien va a hablar ahí es una entrevistadora profesional, ¿sí? Y ella, desde su experiencia, habiendo hablado con centenares de personas a lo largo de su carrera, extrae ideas muy similares. Estos son como ideas de manual, ¿sí? Pero de alguna manera cuando uno se encuentra o interactúa con otros investigadores que son como muy versados en este tipo de metodologías, básicamente todo el mundo confluye en que estas son como buenas prácticas, buenas ideas a la hora de encarar una entrevista. Disponerse a escuchar más y hablar menos. Esto para algunas personas puede ser más complicado que para otras, ¿sí? Tratar de hablar poco en general, ¿sí? Ir listo y dispuesto para escuchar. Hacer seguimiento, ¿sí? Esto de usar los probes, de hacer probing, de lo que no quede claro, de si hay algo que quedó medio incompleto, de algo que no se entienda bien. Seguir o repreguntar sobre todo lo que emerja en la conversación que puede ser interesante, ¿sí? Y podría estarse revelando, que por ahí yo como investigador no estaba anticipando, pero de alguna manera muchas veces los participantes nos transmiten visiones originales y distintas de las que nosotros traemos. Jamás guiar la respuesta de nadie, ¿sí? Esto es lo mismo que cuando uno hace una encuesta, ¿sí? Jamás uno debe guiar la respuesta de nadie. Tratar de usar preguntas abiertas, ¿sí? Porque si tengo que preguntas muy cerradas, no tiene sentido perder tiempo en una conversación. Hago una encuesta, ¿sí? Automática, la posteo en la web y que la gente me la complete. Pero si yo realmente estoy buscando thick data, ¿sí? Data rica, data de contexto, tengo que hacer buenas preguntas y preguntas que disparen una conversación en detalle, rica, ¿sí? Que no se quede a medio camino. Jamás interrumpir, saber esperar, ¿sí? Tomar nota del lenguaje no verbal, ¿sí? Del entrevistado, porque muchas veces uno tiene que leer entre líneas, no necesariamente lo que el participante te está diciendo es lo más interesante, sino por ahí cómo incluso corporalmente reacciona a la hora de hablar de un tema, sobre todo si estamos hablando de algo que sea especialmente difícil para una organización, una crisis, una situación más bien incómoda, y eso en general sale a relucir en el lenguaje no verbal de las personas que uno entrevista. Mantener al entrevistado enfocado y comprometido con la conversación. Cuando merite, preguntar por detalles más concretos para que la pregunta no quede en generalidades.
permitir silencios para dejar al otro pensar y elaborar esa respuesta, nunca juzgar ni reaccionar ante las opiniones del entrevistado, ¿sí? Ahí abstenerse del propio punto de vista, ¿sí? Ser extremadamente delicado y respetuoso con la persona que me está, de alguna manera, colaborando, porque me está aportando información, jamás entrar en debate, ¿sí? Con el otro, y pedir permiso para grabar la conversación, ¿sí? Uno puede tener esa conversación grabada, la puede transcribir, la puede escuchar y volver a reflexionar sobre esa conversación para sacarle más jugo, ¿sí? Si uno tiene la posibilidad de grabar la conversación, es lo ideal, y lo éticamente correcto es siempre, en cualquier caso, pedir permiso, que la persona pueda mostrar su consentimiento o falta de ante esa situación. Y obviamente que si la persona no se siente cómoda, dejando la conversación asentada, no hacerlo. Bien, hasta acá entrevistas individuales y grupales. ¿Alguna consulta? No, en general son ideas bastante intuitivas. Vamos a avanzar con observación, ¿sí? Y ya estamos como promediando la presentación, acercándonos más al cierre. ¿Cuándo usamos observación? ¿Cuándo privilegiamos esta fuente por sobre la entrevista? Bueno, por una razón muy sencilla. Muchas veces es necesario recoger datos descriptivos sobre comportamientos, ¿sí? Sin preguntar a los participantes directamente. Sabemos, sobre todo por la investigación psicológica en el tema, de que cuando uno pregunta a otra persona acerca de su comportamiento o acerca de sus intenciones, puede afectar ese comportamiento y afectar la intención, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere obtener una respuesta sobre el actuar de una persona de una forma menos sesgada, en general recurre a esta metodología, a este tipo de fuente, que es la observación, ¿sí? Y hay 4 principales variantes o 4 principales caminos para hacerla. Lo que llamamos observación controlada y no controlada. Controlada sería lo más parecido a lo que es un experimento, ¿sí? Sobre todo el experimento de laboratorio, que es como que yo recreo un ambiente artificial, ¿sí? Y ahí observo lo que pasa. O una observación no controlada, donde yo no estoy manipulando el contexto de observación, ¿sí? Simplemente estoy ahí y observo lo que pasa. Por ejemplo, me permiten observar una reunión de directorio y ver cómo va evolucionando la conversación. La observación puede ser participante o no participante, ¿sí? Si es participante es que soy parte de esa vida cotidiana, ¿sí? En el extremo es la etnografía de los antropólogos, ¿sí? Me voy a vivir con la tribu X 2 o 3 años, ¿sí? A veces uno obviamente no dispone de ese tiempo, pero en general la investigación etnográfica requiere observación participante, pero también puede ser no participante, ¿sí? Donde no, o sea, o no me ven o no estoy involucrada en las acciones del objeto. Por ejemplo, y esto muchas veces pasa en algunos estudios de marketing, que por ejemplo hay un investigador sentado en el medio de un shopping y ve cómo se comporta los consumidores en determinados ambientes, ¿no? Del local, ¿sí? Yo no interfiero con lo que el consumidor hace, pero observo, ¿sí? Y voy tomando notas. En la tercera variante es si esa observación puede ser estructurada o no estructurada. Por ejemplo, volviendo al caso del investigador en el shopping, ¿sí? Yo me siento y, por ejemplo, tomo nota de cuántos clientes entraron a una tienda en particular, ¿sí? Es generalmente un tipo de observación cuantitativa que yo estoy buscando, observando un outcome muy específico, o simplemente puedo observar el comportamiento de la gente, ¿no? En un determinado, por ejemplo, espacio de un local, ¿sí?
que la gente se la ve distendida o tensa, cómo se relaciona con, por ejemplo, los productos y su disposición en las góndolas. Eso es más no estructurado. Cuando estoy buscando outcomes muy específicos y por lo general contabilizables, eso es un tipo de observación más bien estructurada. Cuarta variante, y última, uno puede estar oculto o no oculto como observador, ¿sí? La observación oculta es prácticamente un caso de espionaje, entonces tiene que estar muy bien fundamentada desde el punto ético para poder ser conducente. No es fácil justificar la observación oculta, ¿sí? Uno realmente, como investigador, necesita blanquear sus credenciales para preservar la dignidad de las personas involucradas. Esto lo vamos a ver en la unidad de ética, no se preocupen, pero sepan a priori que es muy difícil justificar la investigación oculta. En general es solamente lícita en el ámbito del gobierno cuando uno está tratando de destrabar o destapar o alguna olla de corrupción o algún tema ilícito. Solamente en esos casos donde uno está realmente tratando de destrabar un tema que es de interés general, una cuestión que es de bien público, en esos casos sí es justificable, pero en la enorme mayoría no es justificable estar oculto o no revelar sus credenciales como investigador. De lo contrario, estaríamos violando, como decíamos, la dignidad de las personas involucradas. Bueno, y análogo a lo que hicimos con entrevistas, ¿cómo hacer una buena observación? Si hay algunos tips más bien prácticos, ¿sí? de la praxis de esto. Bueno, estar muy atentos al espacio físico, ¿sí? La distribución, los objetos y cómo se relacionan las personas con ese espacio. Eso es lo que en general un buen observador hace. Registrar eventos, cómo se van desencadenando eventos y su secuencia temporal, ¿sí? Esto se hace muchísimo cuando, por ejemplo, hay investigadores observando reuniones de directorio y cómo son las dinámicas conversacionales en ese tipo de ámbitos. Registrar actividades, acciones, pero también tener como una doble columna acá, tratar de hacer sentido de cuáles son los sentimientos y las emociones en juego, ¿sí? En esa interacción, en esa conversación. Usar citas textuales siempre de que sea posible para ilustrar esas acciones o esas emociones. Clasificar lo ordinario de lo extraordinario, ¿sí? Hay algo que esté pasando que sea raro, ¿sí? Que haya alguna cosa que en la conversación salga de fuera de lo común. Y acá lo que hace cualquier buen investigador cualitativo es llevar como una especie de research journal, ¿no? Como un diario de doble columna, tratando de separar lo que a mí me pasa observando, ¿sí? Mis supuestos, mis juicios, de lo que estoy observando objetivamente, ¿sí? Cómo me repercute a mí de lo que estoy observando lisa y llanamente, ¿sí? Mantener esa separación, tratar de mantener esa objetividad es difícil, pero es muy importante. Bueno, y acá ya estamos llegando al final de la clase de hoy, además ya casi que estamos en tiempo, nos quedan unos 15 minutos más. Voy a hablar muy brevemente de cuáles son los principales desafíos a la hora de recolectar datos cualitativos. Y son fundamentalmente estos 5, ¿sí? Ganar acceso, ¿sí? A los participantes, a la empresa, a la organización en cuestión, contactar a los potenciales participantes, seleccionarlos, ¿sí? No todas las personas que voluntariamente se me acercan para participar en la investigación me convienen, ¿sí? Cómo ayudar al investigador a mejorar la validez y reducir el sesgo que todos traemos, ¿sí? Esto de llevar el diario de doble columna que decíamos recién no es fácil, y cómo salir del campo, ¿sí? En general no es fácil porque uno invierte tiempo y genera relaciones a la hora de desarrollar una investigación cualitativa, ¿sí? Me encantaría en este sentido
invitarla en algún momento a Dolo del Río. Dolo del Río está haciendo su doctorado acá en el IAE con nosotros y ha estudiado, ¿sí?, cómo se trabaja en un hospicio, en un hospice, ¿sí?, que es una instancia donde uno va a pasar sus últimos días, ¿no? Es un lugar donde realmente se pone mucho foco en el buen morir. Y trabajó como voluntaria prácticamente un año, sí, obviamente generó relaciones en ese proceso, en hablar con cada uno, en entender qué le pasaba a cada uno en su trabajo y cómo lo vivía y cómo repercutía en su vida personal, y obviamente discontinuar el estudio, en el momento de decir, bueno, ahora tengo que separarme del campo, hacer sentido y escribir qué es lo que aprendí del campo, es difícil, ¿sí? Sobre todo si uno ha convivido con mucha gente en un periodo largo del tiempo. El estudio que hizo Dolo es de tipo etnográfico, sumamente interesante. Si en algún momento se la cruzan y les interesa, pregúntenle, porque a ella le gusta mucho hablar de su investigación, pero tírenle de la lengua, porque es muy interesante lo que ha hecho. En algún momento la voy a convencer para que nos venga a contar más en detalle. Bien, rapidito vamos por los 5 desafíos. El acceso es un dilema recontra importante, ¿sí? Acá el capital social del investigador se pone en juego, ¿sí? Las relaciones, los contactos que uno tenga como para realmente acceder y ganar la voluntad de las personas de participar en la investigación, ¿sí? Requiere negociar, ¿sí? Alcanzar algunas soluciones de compromiso muchas veces, a veces nos toca sacar adelante casos de estudio interesantes, pero por ahí tenés que negociar un poco y hacer alguna concesión con la empresa, por ejemplo, si no quiere que el nombre real de la organización figure en el caso de estudio, ¿sí? Ustedes saben que en el IAE usamos mucho los casos, pero no todas las empresas están muchas veces dispuestas a exponerse con nombre y apellido. Bueno, ahí hay que hacer algo de concesiones, ¿sí? Y entender esto que es muy importante, que la confianza se gana, no se da, ¿sí? Entonces ahí es como que uno realmente, como decíamos antes, pone en juego su capital social y su reputación en juego, ¿no? O sea, para generar confianza en esa relación. En cuanto al contacto a los participantes, nuevamente, la confianza es clave, ¿sí? Asegurar y cuidar el anonimato de cada persona que participa en la investigación, cuidando su privacidad, cuidando la confidencialidad, esto es muy importante. Con miras al objetivo, ¿sí? O sea, no necesariamente necesito entrevistar a todas las personas que trabajan en la empresa, sí a las personas que por ahí me pueden dar información que me viene al caso, entonces ahí ser selectivo, quiénes pueden aportar la data más rica y más detallada, ahí reforzar esta idea de que el muestreo es propositivo, ¿sí? De que yo necesito tener identificados quiénes son esos informantes claves, y con algo de atención, porque en cualquier organización esto puede pasar, no, es muy humano, ¿sí? Muchas veces están los managers profesionales de extraños, ¿no? O sea que siempre está el personaje que tiene como la historia oficial de la compañía y no quieren que el relato se desvíe de una determinada narrativa oficial. Bueno, ahí tratar de leer entre líneas y ampliar un poquito la muestra como para tener distintas visiones capturadas en toda la data que voy recolectando. ¿Sí? Estar atentos a que hay gente que quiere pasar un mensaje muy concreto y que no quiere que otros aspectos sean indagados o sean observados. Entonces, nada, tener esa piel fina, ¿sí? Esa sensibilidad activa para tratar de leer y decodificar esas situaciones, pero también manejarlas con extremada delicadeza. Después, ¿cómo selecciono a los participantes? Bueno, hay muchas formas de hacer esto, ¿sí? Variación máxima, tratar de recolectar todas las visiones del espectro, buscar casos parecidos,
buscar un caso típico versus un caso crítico, ¿sí? Un caso informado por la teoría, o un caso simplemente oportunista conveniente que lo tengo a la mano, ¿sí? Puedo hacer lo que se llama snowball sampling, ¿sí? Que es la famosa cadena de referidos, ¿sí? Vas llegando a los participantes porque se van refiriendo unos a otros. ¿Y hasta cuánto tengo que seleccionar participantes y seguir hablando con gente? Bueno, hasta que se dé una situación que en la teoría, en la metodología, en la jerga diríamos, se llama saturación teórica o theoretical saturation. ¿Qué es esto de la saturación en los datos? Bueno, es que yo voy hablando con más gente y me va contando la misma historia, ¿sí? No hay variación en la historia. Con más o con menos palabras, la narrativa es la misma, ¿sí? Si eso me está pasando sistemáticamente 2, 3 veces, es que de alguna manera la historia que estaba buscando ya la capturé y ya se saturó, ¿sí? Es eso, no hay mucha más variación. Bien, después anteúltimo desafío es cómo trabajar la validez y el sesgo personal de uno como investigador. Hay dos fuentes principales de sesgo, ¿no? Uno es uno mismo, sus propios lentes, ¿sí? El observador también puede impactar el contexto y a los participantes bajo estudio, ¿sí? Es como un two-way street, digamos, no hay un intercambio. Y esto tiene relación con lo que decíamos hace un rato, que decíamos que los psicólogos han encontrado ya hace muchos años de que cuando uno le pregunta a las personas sobre sus acciones o sobre sus intenciones, puede afectarlas, ¿sí? Entonces eso puede sesgar a la persona que está tratando de darme información. Bueno, ¿qué estrategias puedo poner en juego para reducir este sesgo? Extender el tiempo de la observación, ¿sí? Para ver si realmente ese comportamiento es consistente en el tiempo, se mantiene en el tiempo, incluir a más participantes para hacer el estudio más representativo, focalizarse en establecer confianza para acceder a data más rica, más detallada, ¿sí? Más en confidencia, si se quiere, trabajar con otros investigadores, ¿sí? Y tratando de triangularse mutuamente para ver si comparten las mismas impresiones, comparten las mismas notas. Y también una cosa que se hace muchísimo es que cuando uno termina de observar en campo, trata de hacerles una devolución a los participantes para tratar de validar con ellos si lo que uno captó o lo que se llevó de la situación es congruente con lo que ellos perciben, ¿sí? Y obviamente tratar de encontrar fuentes adicionales, típicamente secundarias. Ver si uno, por ejemplo, a través de documentación, de artefactos, de textos, ¿sí? Por ejemplo, interacciones en redes sociales, uno de alguna manera puede triangular y validar esas narrativas que yo voy obteniendo de la conversación de persona a persona. Y ¿cuándo salir del campo? Último desafío, es la pregunta del millón, ¿cuándo y cómo? Porque los lazos establecidos con las personas son entrañables muchas veces y hacen difícil la salida del campo. Pero bueno, hay restricciones de recursos y tiempo que nos empujan de alguna manera a poner un corte y a intentar salir. Lo importante es no perder de vista si hay saturación en los datos o no. ¿Sí? Esto que hablábamos recién, la idea de theoretical saturation, de que todo el mundo que me acerco me está contando la misma historia y no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, yo realmente, objetivamente, observo que sistemáticamente no obtengo ninguna perspectiva nueva de la historia, es tiempo de salir del campo y hay que prepararse para hacerlo de la forma obviamente más amistosa y delicada posible. Bueno, y acá no vamos a entrar en detalle, pero solamente algunas puntas para que se lleven y tengan idea de cómo esto funciona en la práctica. Cuando uno analiza todos esos datos cualitativos, todas esas transcripciones de entrevistas, observaciones, todas esas notas de campo,
¿Cuál es el objetivo que yo tengo detrás? Bueno, buscar la historia. ¿Sí? ¿Cuál es el storyline que sale de todas estas observaciones, de todas estas perspectivas, de todas estas conversaciones? ¿Sí? Y eso lo que requiere es que el investigador ejercite lo que se llama reflexividad, ¿sí? Reflexionar y tratar de entrarle a los datos. Ahí es clave tener una buena tecnológico, ¿sí? Para encontrar para de alguna manera atesorar y guardar todas esas narrativas, todas esas transcripciones. Para esto hay software. Y después con todo ese texto, hacer lo que se llama análisis temático o content analysis, y eso requiere de algunos dispositivos de coding. Nuevamente existe software para hacer esto. Encontrar temas, encontrar categorías, donde hay categorías mutuamente excluyentes, o colectivamente exhaustivas. Esto es simplemente para que sepan cómo se hace en la vida real, y acá hay algunos logos de los softwares más habitualmente utilizados, así como por ejemplo en metodologías Quanti habrán escuchado hablar del SPSS, o del SAS, o del R, o del Stata. Bueno, el mundo cualitativo también tiene su software y sus herramientas, tienen nombres distintos, se pueden llamar Atlas TI, se pueden llamar En Vivo. Para todo existe la tecnología adecuada. No les vamos a pedir de ninguna manera que hagan ningún tipo de ejercicio de coding, pero sepan que esto es parte de la vida de un investigador cualitativo. Bien. ¿Preguntas? Mucha información hoy. Bueno, entonces vamos a hacerla fácil. Resumen hasta acá. Tenemos dos grandes mundos, el de varianza y el de proceso. En varianza me interesan las preguntas más bien causales. En proceso me interesa la evolución, la emergencia, el desarrollo de un fenómeno, ¿sí? Explorar los mecanismos generativos que existen ahí. Lo puedo hacer a distintos niveles y unidades de análisis, eso es común a los dos tipos de diseños. El horizonte temporal en el mundo de varianza va a ser más bien de corte transversal y longitudinal. En el mundo de proceso es necesariamente longitudinal, porque yo necesito ver el proceso, y eso tiene implícito una línea de tiempo. Y los métodos que voy a usar en los diseños de varianza van a ser más bien cuantitativos, y acá tengo experimentos, cuasi experimentos, métodos correlacionales, ¿sí? Todo lo que vimos en las últimas 2-3 clases. Y en el mundo de proceso tengo fundamentalmente métodos cualitativos, que son, sobre todo, fundamentalmente, hay otros, pero los 4 principales son los que vimos hoy: etnografía de casos de estudios, grounded theory y action research, y esto en base a entrevistas o observaciones. ¿Sí? Es el resumen, poniendo todo en una slide. Hemos puesto como, no sé, 6-7 clases en una slide. Bien. Algunos avisos parroquiales y tarea para el hogar. O sea, ya nos estamos yendo. ¿Sí? Ustedes vieron, ¿sí? Maya nos dijo que había fechas que no son de final, son de recuperatorio. Antes, mucho antes, sabemos que en el sílabus, en el cronograma de la materia, tenemos un examen parcial. ¿Sí? El examen parcial es el 8 de octubre, y cubre todo lo que vimos de la primera clase hasta hoy. O sea que hoy cerramos los temas que van para el parcial. ¿Sí? Va a ser un parcial que va a durar 1 hora, es vía campus virtual, es un banco de preguntas infinito prácticamente, cada uno tiene una versión aleatoria de 20 preguntas, o sea, es o sé o no lo sé, no puedo volver atrás, tengo un choice, adelante, tengo opciones, selecciono la que me parece, y al final de la hora tendré mi retroalimentación, ¿sí? Como probablemente ya les haya pasado en otras materias, les va a pedir que tengan la cámara activada todo el tiempo, que tengan el micrófono activado todo el tiempo.
Si alguno tiene una restricción en ese sentido, no puede rendir, ¿sí? Lo tenemos que poder ver en el raviolito de Zoom toda la hora, ¿ok? Esto es bastante estándar, digamos, es lo que está haciendo absolutamente todas las cátedras. La clase que viene vamos a tener una sesión de repaso, ¿sí? O sea que estaría el ideal, ¿sí? El estudiante ejemplar, ¿qué haría? Bueno, trataría de repasar las presentaciones desde el principio del cuatrimestre hasta esta parte, y ver si queda algún cabo suelto, y traer sus preguntas ahí, ¿sí? Para eso vamos a disponer de una clase más, que es la clase del jueves que viene, 1 de octubre, ¿sí? Las fechas que aparecieron como aparecieron en las fechas de finales, que son de recuperatorio, va a haber 2 instancias. Una el 26 de noviembre a las 17 horas, y la segunda el 17 de diciembre a las 14:30. Recuperatorio es oral, ¿sí? No es escrito, es oral, es una conversación conmigo. Con lo cual, igual, la historia dice que muy poca gente se va a recuperatorio. Esta materia se aprueba, se llega al 4, simplemente por una cuestión de perseverancia, ¿sí? No, uno no tiene que ser un genio, ¿sí? Pero si uno fue consistente y perseverante en la ejercitación, hizo buenos trabajos y tuvo un desempeño decente en el parcial, esta materia en general no presenta mayores inconvenientes, ¿sí? O sea, si uno estuvo en clase y entendió las ideas principales, hizo los ejercicios en realidad son justamente la evidencia de que uno entendió la teoría, ¿sí? Si uno la viene entendiendo y te viene yendo bien, esta materia no ofrece mayor dificultad que eso. Si necesitaran recuperatorio, hay 2 instancias, y esas 2 instancias ambas son orales. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Sí. Ok, bien. Y la tarea para el hogar es lo que les adelanté en la conferencia, ¿sí? Hay un Padlet, ¿sí? Primero tienen que ver una charla TED. El Padlet tiene 3 columnas, con 3 consignas diferentes. Tienen ahí que plasmar sus ideas, pensamientos y reflexiones en las 3 columnas, ¿sí? No vale completar solamente una, hay que completar 3, ¿sí? Y ese Padlet va a estar abierto hasta el miércoles a medianoche. El miércoles es 30 de septiembre. ¿Ok? Esto no les insume mucho tiempo, voy a dejar de compartir para vernos las caras. Pero bueno, preguntas, consultas, dudas. No, nada. Bueno, me alegro. Quiere decir que vamos bien. Entonces, la clase que viene, ¿sí? Nos vamos a conectar a la hora de siempre, pero la agenda la van a poner ustedes. O sea, nos vamos a dedicar a responder consultas o dudas antes del parcial, ¿sí? Y para ese día va a haber asignado un ejercicio de repaso, que de alguna manera, con la última slide que vimos, ¿sí? Es volver a mi pregunta de investigación, repasar si es proceso varianza, y ahora que cubrimos todas las metodologías posibles, tanto las quanti como las quali, determinar cuál sería el método más conveniente, más fitting, dirían los gringos, a esa pregunta de investigación, ¿sí? O sea que es un ejercicio de repaso, o sea que va a haber preguntas y respuestas, y se les va a asignar el ejercicio número 5, ¿sí? Que lo van a tener de repaso. Yo voy a tratar de darle feedback justamente antes del parcial, como para que eso quede bien cerrado, y el ejercicio les sirva como forma de repaso, mecánica de repaso personal a cada uno, antes del parcial. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer el jueves que viene. Pero no va a haber más temas, digamos. Los temas llegan hasta lo que vimos hoy. Hoy se acabó los conceptos antes del parcial. ¿Está? Bueno, gracias a todos y buen fin de semana.
Que anden bien. Gracias, Majo. Gracias igualmente. Chao, Majo, Chao, gracias. gracias. Gracias, Ahora Majo. sí. Gracias.